Muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí Concha Seijas, en la ciudad de Madrid. En Madrid son las 20:39, es decir, las 8:39 p.m. del jueves 18 de noviembre. Como les dije, tengo muchas cosas que hacer, estoy bastante liada en el mes de noviembre, pero bueno, quisiera hoy ver si puedo grabar uno o dos videos, porque va a ser largo si lo quiero rematar en un solo video. Cuando digo rematar, no lo digo peyorativamente, ¿no? Esto sería la continuación del video, estamos en el canal de historia, de la Revolución de 1848 y sus efectos en el resto de Europa. Es la continuación directa del video de la Revolución de 1848. Entonces, hablemos de qué pasa en Europa a raíz de esa revolución que comienza en París, ¿no? Y se irradia a toda Europa, y en algunos momentos tendremos que ir un poco antes de 1848 para explicar algunas cosas, ¿no? Vamos a hablar hoy de las potencias europeas, ¿no? Potencias europeas del siglo XIX. Entonces tenemos en primer lugar a Gran Bretaña, el imperio británico, Gran Bretaña, Inglaterra, aunque no es lo mismo, bueno, la gente lo suele usar como sinónimo. Gran Bretaña se encuentra en la era victoriana, la famosa era victoriana, ¿no? En Gran Bretaña hay un momento hay un periodo en ese momento de prosperidad, de imperio y de democratización. Sí, hay democratización. Recuerden que Gran Bretaña, un siglo antes que en Francia, más o menos, en el siglo XVII, y no en el XVIII como Francia. Bueno, en el siglo XVII, Gran Bretaña abandona la monarquía absoluta y la reemplaza por una monarquía parlamentaria, y donde el rey ya no tiene todos los poderes, ¿no? Entonces, hay democratización. La democratización sigue, continúa, ¿no? Hay prosperidad, pero también hay imperio, porque, bueno, Gran Bretaña quiere más tierras, quiere poder, como lo quieren siempre los países o los imperios que ven que esa posibilidad no es una locura, ¿no? Que tienen la posibilidad de conquistar otras tierras o países, o de por lo menos influir decisivamente en ellos. Entonces, una época, la era victoriana, de prosperidad, de imperio y de democratización. Cuando hablo de democratización, me refiero hacia adentro de Gran Bretaña. Hay reformas electorales, hay 3 reformas electorales en el siglo XIX en Gran Bretaña: la de 1832, la de 1867 y la de 1884. En esas reformas, ¿qué pasa? Bueno, que se amplía cada vez más la base de electores. Cada vez más personas pueden convertirse en electores, ¿no? Es un avance democrático, es un avance para la consecución de la democracia, ¿no? Es un avance progresivo pero firme hacia adentro de la Gran Bretaña. ¿Qué tenemos en ese momento en Gran Bretaña? Pues tenemos un partido conservador, los Tories, que siguen existiendo, ¿no? Los Tories del Parlamento británico, ¿no? Es un partido conservador con sus miembros llamados Tories, y los Tories tienen una actitud proteccionista, y nombres interesantes en los Tories de esa época. Estoy medio ciega porque estoy haciendo mucho trabajo
mucho trabajo de ordenador y, bueno, y de computadoras y de móviles. Repito, tenemos el Partido Conservador, los Tories, en ese momento muy proteccionista, bueno, es conservador, ¿no? Y hay nombres, algunos nombres importantes son los de Peel y los de Disraeli, miembros de los Tories. Y por otra parte tenemos en ese momento el Partido Liberal. Todavía no hay Partido Laboral, estamos en el siglo XIX. El Partido Liberal o los Whigs, es que es librecambista, y hay un personaje interesante que es Gladstone. Hay mayorías parlamentarias y estabilidad continuista, es decir, hay una mayoría parlamentaria que permite que haya una estabilidad continuista, que continúe la estabilidad política, ¿no? Hay una política librecambista, luego, hay una política librecambista que, a pesar de que no le gustaba a los Tories, se comenzó a hacer. Y hay una segunda expansión colonial. Gran Bretaña ya tenía colonias, ya era un imperio, pero hay una segunda expansión colonial en el siglo XIX. Como ustedes ven, muy distinto de lo que la Revolución de 1848. La Revolución de 1848 produjo en Francia algo muy distinto de lo que produjo su coletazo en la Gran Bretaña, ¿no? Hay una segunda expansión colonial, como digo. Hay mucha producción, es una época, ya lo dije, próspera, hay producción, hay capacitación de lo que hoy en día llamaríamos los recursos humanos, aumento de flota, de barcos, acceso a nuevos mercados, gracias a la segunda revolución industrial que también sucede en Inglaterra, como la primera, ¿no? Y tenemos una cosa llamada, que la vamos a llamar, y se suele llamar así en la historia, el problema irlandés. Y también el jubileo y la corona de rubíes. Ya hablaremos de esto. En esta época, en la era victoriana, hay un desarrollo de la banca moderna. Hay un desarrollo de la banca que la convierte en moderna, ¿no? En algo parecido a lo que hay hoy en día, ¿no? Y este impulso a la banca que la moderniza se expande por toda Europa. Y entonces hay un desarrollo de la banca moderna en toda Europa, influidos por lo que ha sucedido en Gran Bretaña con la banca. La banca por primera vez emite acciones de ella misma, ¿no? Y de las fábricas y compañías que buscan los préstamos, ¿no? Porque cada vez los proyectos para fundar una empresa o una industria son más costosos. Las dos revoluciones industriales han hecho que se puedan construir industrias enormes y, por supuesto, con una infraestructura costosísima. Esto no lo puede hacer una sola familia, como ya dije en videos anteriores, ¿no? Ni un solo grupo de personas. Entonces tienen que acudir a la banca y piden préstamos, ¿no? Tienen préstamos de la banca y la banca emite acciones de ella misma, de la banca, que pueden comprar los que tengan dinero. Sobre todo las compran los burgueses, pero todo el que tiene dinero puede comprarse acciones, ¿no? También se emiten acciones posteriormente de estas fábricas y compañías nuevas e industrias, ¿no? Ya dijimos que los nuevos pichones de industriales, los que quieren ser nuevos industriales, pues ni reunidos todos juntos pueden tener el capital para montar una empresa, y entonces buscan los préstamos bancarios, y los bancos emiten acciones de sí mismos y de esas nuevas compañías.
Entonces, al suceder esto, ¿qué pasa? Pues que los propietarios de esas acciones se convierten en copropietarios de los bancos y los bancos dejan de pertenecer también a ciertas familias. Al emitir acciones ya tienen copropietarios. Todo este proceso implica una relación enorme entre industria y banca. Se forma una relación enorme entre industria y banca, como no podía ser de otra manera. Esto también es copiado en la Europa continental. Primero se copian de la banca moderna británica y luego se copian de la relación entre la industria y la banca, se copian de la emisión de acciones. El país que se copia primero es Alemania, en Europa, y el que se copia en segundo lugar de estas cosas es nada menos que Estados Unidos, al otro lado del océano. Luego, posteriormente, poco a poco, los demás países europeos se irán copiando. Pero los dos casos más relevantes por la rapidez de la copia son Alemania y al otro lado del océano, Estados Unidos. Ese gigante que ya existe, al que ya le late el corazón y que comenzará a tener un protagonismo internacional bárbaro, ¿no? Progresivamente y después de una manera muy rápida. ¿Qué pasa con, hablé del problema irlandés, de la corona de rubíes, pero hay una, digamos, una forma de hacer que los historiadores han llamado el espléndido aislamiento de Gran Bretaña, el espléndido aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? En esta época Gran Bretaña no quiere realizar incursiones militares en el resto de Europa. Solamente si en Europa no se ven afectados, en la Europa continental, si no se ven afectados en la Europa continental y regiones adyacentes, si los intereses británicos no se ven afectados, Gran Bretaña no interviene militarmente, no quiere gastar en eso, está muy ocupada modernizando el país y no quiere incurrir en esos gastos militares, no quiere guerras ni problemas, ¿no? El espléndido aislamiento. Esto implicaba una intervención selectiva en Europa, una intervención selectiva, solo cuando los intereses británicos estuvieran en juego. Entonces, si lo que pasa en el continente, el continente llaman los ingleses a la Europa continental, ¿no? Ellos son la Europa insular. Si lo que pasa en el continente no nos afecta, dicen los ingleses, pues no intervenimos. Ahora, si nuestros intereses son tocados, intervenimos y muy contundentemente para que no quede duda de que los intereses británicos son sagrados y serán defendidos por Gran Bretaña. Un ejemplo es la guerra de Crimea, de la que hablaré con mayor extensión en otros videos. La guerra de Crimea es un enfrentamiento entre el gigante ruso, hay un enfrentamiento entre el gigante ruso, ya Rusia se estaba convirtiendo en un gigante, estamos en el siglo XIX, repito, y hay un enfrentamiento entre ese gigante ruso y el Imperio Otomano, porque claro, Rusia al avanzar en sus conquistas territoriales empieza a chocar con las conquistas que ya había hecho el Imperio Otomano y hay guerra, ¿no? Entonces, Gran Bretaña piensa de esta forma. Piensa, si Rusia llega al Mediterráneo, si Rusia logra llegar al Mediterráneo y está a punto de llegar, ¿no? Va a haber un problema, porque el control de las aguas del Mediterráneo lo tenían los portugueses, lo tenían los ingleses, pero no querían de ninguna manera tener allí
influencia rusa, ¿no? No querían que Rusia tuviera poder en el Mediterráneo. Entonces, Rusia está a punto de llegar al Mediterráneo y entonces se moviliza Gran Bretaña e interviene militarmente y tenemos la guerra de Crimea. Gran Bretaña trata de parar a las tropas rusas mucho antes de que lleguen al Mediterráneo para, para estar segura de que no van a llegar. Por eso sucede la guerra en Crimea. Gran Bretaña quiso parar la expansión de Rusia y lo logró. En este momento lo logró. Rusia no lo vuelve a intentar hasta la Segunda Guerra Mundial. Rusia no vuelve a intentar expandirse hasta la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, ¿no? Y estamos en el siglo XIX, a mediados más o menos. Intervención selectiva en Europa, ya sabemos lo que es, de parte de Gran Bretaña. Y estamos en la era victoriana, repito. Perdonen las repeticiones, pero es para que no pierdan el hilo. Entonces, el problema irlandés, ¿qué significa? ¿Cuál es el problema irlandés que terminó hace poco, a finales del siglo XX? Y yo que tengo 61 años lo pude ver por televisión durante hasta que terminó el problema irlandés. Ustedes saben que está Gran Bretaña, que es la isla grande, ¿no? Está formada por Inglaterra, Gales y Escocia. Ya lo dije en otros videos, Inglaterra es el pedazo más grande. Y a la izquierda de Gran Bretaña está la isla llamada Irlanda, que era independiente. Eso no pertenecía a la Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña conquista Irlanda. Toda Irlanda. Ahora tenemos una Irlanda del Norte y una del Sur. Ya la teníamos en el siglo XX, pero en este momento, en el siglo XIX, Gran Bretaña mira la isla de al lado y la conquista. Conquista Irlanda. Los británicos eran anglicanos y los irlandeses católicos. Allí ya empieza un problema, ¿no? Porque no solamente Gran Bretaña conquista Irlanda y la convierte en colonia, no en territorio británico, en colonia, con un trato denigrante, sino que obliga a los irlandeses, que son católicos en un 100%, siglo XIX, ojo, obliga a los irlandeses, que son católicos, a pagar un diezmo a la iglesia anglicana. Entonces los irlandeses se ven obligados, al estar convertidos en colonia de Gran Bretaña, a mantener la iglesia anglicana cuando ellos no son anglicanos sino católicos. Esto agrava las cosas, ¿no? Irlanda es gobernada por británicos, ¿no? O sea, Gran Bretaña manda a Irlanda pues a los gobernadores que sean necesarios para controlar la isla, ¿no? de Irlanda. Irlanda era una isla, un país con una economía eminentemente agrícola, eminentemente agrícola, pero una economía agrícola exitosa. Con el paso del tiempo y comenzó pronto la disidencia, es decir, la oposición de los irlandeses, colonia de Gran Bretaña, a los británicos comienza muy pronto. O sea, la disidencia de los irlandeses frente a Gran Bretaña comienza pronto. Y progresivamente se convierte en un enfrentamiento frontal, o sea, un enfrentamiento total y absoluto con Gran Bretaña de parte de Irlanda, ¿no? En 1880, los irlandeses trataron de tener un gobierno propio. Fue el primer intento en 1880 de los irlandeses de tener un gobierno propio, es decir, de independizarse de quienes los habían colonizado, ¿no? Gran Bretaña, para calmar este intento de gobierno propio de 1888, es que lo acabo de anotar, de 1880, este intento de gobierno propio de 1880 fracasa. Pero Gran Bretaña se asusta y piensa,
habrá que darle alguito a los irlandeses para que se calmen. Y entonces permiten elecciones en Irlanda, pero mediante voto censitario, cuando en Gran Bretaña ya existía el sufragio universal. Del sufragio universal y el voto censitario he hablado en los últimos videos que he colgado en este canal de historia un montón de veces y no lo voy a repetir, ¿no? Pero Gran Bretaña le dice a los irlandeses, pueden votar, pero implementa en Irlanda el voto censitario mientras Gran Bretaña ya tenía sufragio universal. Es decir, que la democracia para Irlanda no, solo para Gran Bretaña, ¿no? Permite la presencia de parlamentarios irlandeses en el Parlamento británico, pero no tienen voz, no pueden hablar, no tienen voz. Si tienes un parlamentario sin derecho a voz, es como si no existiera. Se recrudece la cosa entre Gran Bretaña e Irlanda, se pone dura, difícil, ¿no? Y Alemania trata de intervenir entre Irlanda y Gran Bretaña para pacificar ese enfrentamiento, pero fracasa. Ya hablaremos de la Alemania que está surgiendo a mediados del 19, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cosa que Alemania no había hecho antes. Trata de intervenir a finales del 19 entre Irlanda y Gran Bretaña para pacificar la situación. Fracasa. Posteriormente, Alemania trata de intervenir entre México y Estados Unidos, que estaban en guerra, para pacificar la situación y para que la guerra finalizara y Estados Unidos no se quedara con tantas tierras de México, ¿no? Y nuevamente Alemania trata de intervenir y de hacer la paz entre México y Estados Unidos y nuevamente fracasa, con el resultado que conocemos para México, ¿no? Que perdió, yo no sé cuánta parte de su territorio perdió, pero más del 50% fijo. Si alguien tiene un dato en porcentaje me lo dice, lo agradezco. Hablando de Irlanda, bueno, ese enfrentamiento llegó hasta finales del siglo XX. Hubo un grupo terrorista llamado Ejército de Liberación Irlandés. Era un grupo terrorista católico, el IRA, Irish Ejército de Liberación Irlandés. Bueno, no quiero perder el tiempo con las siglas en inglés, pero bueno, en el siglo XX, ya cuando yo nací, en 1960, existía el IRA, el Ejército de Liberación Irlandés, perdón, el IRA no es un ejército, discúlpenme, bueno, aunque tienen gente armada igual, ¿no? El grupo terrorista IRA. El IRA es un grupo terrorista irlandés, católico. Su característica principal, además de ser irlandés y no querer ser colonia, es que es católico, ¿no? Entonces, el IRA, pues aparece el IRA y es un grupo terrorista que durante décadas mantuvo aterrorizada a Gran Bretaña y a Irlanda misma, ¿no? La cantidad de atentados terroristas fue enorme, la cantidad de muertos fue enorme, pero Gran Bretaña, a pesar de que ya Irlanda, una parte se había independizado, o sea, la parte sur de Irlanda se había independizado y ya no era colonia británica. De hecho, Irlanda del Sur sigue siendo independiente y es una república independiente, ¿no? Pero Irlanda del Norte era la que se quería, o sea, cuando los irlandeses del sur logran independizarse, pues trazan una frontera para contener a los ingleses y que no regresen, ¿no? Entonces, Irlanda del Sur soluciona su problema, la parte sur, mejor dicho, soluciona su problema, se independiza, por supuesto, batallas mediante, y se convierte en la República de Irlanda del Sur.
Pero la parte del norte de Irlanda no logra independizarse y por eso aparece este grupo terrorista que fue calificado así como grupo terrorista. Tú no podías en la época en que existía el IRA, no podías decir nada a favor del IRA. Bueno, en Venezuela sí, porque en Venezuela siempre fuimos muy laxos y decíamos lo que pensábamos. Pero en esa época, en Europa y Estados Unidos, tú no podías decir nada a favor del IRA porque te tachaban de terrorista y podías ir preso o presa en Europa y Estados Unidos. Entonces este grupo terrorista católico irlandés pretendía la independencia de Irlanda del Norte. No lo logró, corrió mucha sangre, fueron décadas y décadas y décadas. No lo logró, constituyó un partido político, el Sinn Féin, cuyo brazo armado era el IRA, y finalmente, y mediante, si no me equivoco, la mediación de Bill Clinton, lograron establecer un acuerdo de paz. El IRA, el grupo terrorista IRA, se disolvió. Irlanda del Norte pasó a formar parte de Gran Bretaña y entonces Gran Bretaña se convirtió en el Reino Unido porque ya Irlanda del Norte no le dejaron de dar el tratamiento de colonia, ¿no? Le dejaron de dar el tratamiento de colonia y comenzaron a darle el mismo tratamiento que a Inglaterra, Gales y Escocia. Entonces le dan un tratamiento igual que el que tienen las tres partes en las que se divide Gran Bretaña. Irlanda en la negociación no logra la independencia, pero por lo menos entra a formar parte de Gran Bretaña como un territorio con las mismas, con los mismos derechos y la misma igualdad jurídica que Inglaterra, Gales y Escocia. Entonces, y además se les permite a los ex miembros del IRA y del Sinn Féin ser electos para cargos en el Parlamento británico, esta vez sí, con voz y voto. Entonces, Irlanda del Norte, ¿qué obtiene Irlanda del Norte? Bueno, empecemos con lo que no obtiene. Lo que no obtiene es la independencia. Pero obtiene lo siguiente. Deja de ser colonia y pasa a formar parte del Reino Unido, porque Gran Bretaña en ese momento cambia su nombre a Reino Unido cuando le da categoría jurídica al mismo nivel de Inglaterra, Escocia y Gales a Irlanda del Norte. En ese momento Gran Bretaña sumada a Irlanda del Norte, reciben el nombre de Reino Unido. Entonces, Irlanda no consigue la independencia, pero consigue que se le dé el mismo trato jurídico que a Inglaterra, Escocia y Gales. Consigue también que exista el sufragio universal, igual que en Inglaterra, Escocia y Gales. No toma represalias contra los terroristas del IRA, permite que se legalice el partido político de Irlanda del Norte, que es el Sinn Féin, y permite que los miembros del Sinn Féin participen en las elecciones del Reino Unido. Eso es lo que consigue Irlanda del Norte. ¿Y qué consigue Gran Bretaña? Pues quedarse con Irlanda del Norte a cambio de darle igualdad jurídica y participación en el Parlamento, igual que la que pueden tener cualquiera de los otros tres, digamos, territorios que comprenden la Gran Bretaña. Pero la mayor ganancia para Gran Bretaña es que se acaba el terrorismo. Yo, por la edad que tengo, bueno, durante toda mi vida, hasta que hubo el proceso de paz, que nadie creía que iba a resultar,
porque había habido intentos antes del intento de Clinton, ¿no? Bueno, Gran Bretaña consigue que se acabe el terrorismo y, y el pánico, porque mientras existió el IRA, el pánico era terrible. Además, ambos bandos, tanto el bando terrorista, tanto el grupo terrorista de Irlanda del Norte, como, como la policía y los cuerpos armados de Gran Bretaña, pues ambos cometieron crímenes de sangre terribles, ¿no? Digamos que al IRA no se le enfrentó con rosas, ¿no? Pero bueno, hubo un momento en que ya este derramamiento de sangre tenía que parar. Bueno, ok. Dije lo de Alemania, ¿no? Que intenta mediar entre Irlanda. Cuando hablé del IRA estaba en el siglo XX. Vuelvo al siglo XIX con una Alemania que fracasa en la mediación entre Gran Bretaña e Irlanda, y una Alemania que fracasa en la mediación entre México y Estados Unidos. 1902 es el jubileo de la reina Victoria y muere al año siguiente. The Times, que es uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, y lo era ya en ese momento era el más importante y sigue siendo uno de los más importantes. The Times publica una portada en color por primera vez. Y esa portada en color tiene un mapa mundi, un mapa del mundo. Y tiene territorios marcados en rojo, pintados de rojo. Pues todos esos territorios pintados en rojo le pertenecían al Imperio Británico. Y entonces, debajo de la foto o arriba, busquen en Google Imágenes, decía en inglés: una colonia de rubíes rodea al mundo. Es decir, que en todas partes del mundo había puntitos rojos. Ellos construyeron su imperio sin apoderarse de enormes territorios, sino colocando puntitos rojos en todo el mapa del mundo. Y tenían presencia en todo el mapa del mundo. Busquen en Google Imágenes la portada del Times en 1902 o 1903. The Times, no de la revista del Time, de The Times. Y ahí verán el mapa mundi con todos los territorios británicos en rojo y la leyenda que dice: una colonia de rubíes rodea al mundo. Por supuesto lo dice en inglés. Y bueno, esto es lo que voy a decir sobre Gran Bretaña en este momento del siglo XIX. Pasemos ahora a hablar de Francia, donde empezó la Revolución del 48. Vamos a hablar de la Francia del Segundo Imperio y la Tercera República. Comencemos con la Segunda República. A raíz de la Revolución de 1848 se crea la Segunda República Francesa. Con la Primera República, recuerden que acabó Napoleón I. Napoleón Bonaparte acabó con la Primera República, pero con la Revolución de 1848, y que dura hasta 1852, con la Revolución del 48, se funda la Segunda República Francesa, que dura hasta 1852. Esta Segunda República Francesa no era lo que mucha gente pensaba o no era lo que mucha gente quería. Realmente fue una república burguesa que quería verse como república, pero era burguesa y conservadora, ¿no? ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, en febrero de 1848, que es cuando estalla la Revolución del 48, y estalla en París, hay una revolución y la proclamación de la Segunda República. Y la redacción y puesta en marcha de su constitución, la Constitución de la Segunda República Francesa.
En esa Segunda República, en el Parlamento, había monárquicos, y los monárquicos eran, o sea, la mayoría eran monárquicos en el Parlamento. Entonces, era una república, pero la mayoría de los parlamentarios eran conservadores. Se llamaban, por eso los llamamos monárquicos, ¿no? No había una monarquía, pero monárquico quiere decir que eran conservadores, ¿no? Que todavía tenían afinidades y preferencias por el antiguo régimen, ¿no? Entonces, en esa república tenemos monárquicos, que son legitimistas, orleanistas y bonapartistas. Tenemos republicanos, que son moderados y jacobinos. Y por primera vez en la historia del planeta tenemos una cosa llamada socialistas. Por primera vez en la historia del mundo y en la Segunda República Francesa aparece un tercer bando llamado los socialistas, que primero se guiaban por las ideas del socialismo utópico y luego por las ideas del socialismo científico de Engels y Marx. Entonces, en el siglo XIX, en 1848, aparecen por primera vez, y en París, Francia, esa cosa llamada los socialistas. Esto es interesante, ¿no? No tienen tanto tiempo los socialistas, ¿eh? Mira, vamos a redondear. Bueno, 1850 para redondear. 1950, 100 años, ¿no? 50 más 150 años. Con 21, 171 años. Y como le quité 2, 173 años tienen los socialistas haciendo política en el mundo. 173 años, 150 más los 21 del siglo XXI, 171 más los 2 que hay entre el 48 y el 50, o sea, 173 años de partidos socialistas, 173 años, todavía no se llamaban partido, todavía no eran un partido, pero se hacían llamar socialistas. 173 años tenemos con la presencia de los socialistas en el mundo de esa ideología política, ¿no? Primero, socialistas utópicos, y cuando en ese mismo momento aparecen Marx y Engels con el socialismo científico, pues socialismo dialéctico, pues se convierten en marxistas-leninistas, marxistas primero en marxistas, en seguidores de Marx y Engels, ¿no? Porque todavía no hay marxismo-leninismo, que todavía la Revolución Rusa no ha comenzado. Estamos en el siglo XIX. Bueno, repito, en esta república hay monárquicos, republicanos y socialistas. Si ya con los republicanos la burguesía francesa estaba asustada, imagínense con esa cosa nueva llamada socialistas, ¿no? Y es que el socialismo le ha dado a la historia, le ha dado a la historia, al estudio de la historia, le ha dado a las ciencias políticas, le ha dado a todo esto, a la sociología, mucha caña, como dicen en España. Le ha puesto salsa, como decimos en Venezuela, le ha puesto pimentón, le ha puesto picante, ¿no? A la historia y a la política. Y a mí me gusta el pimentón y el picante y la salsa. Ahora ya van a decir que soy chavista. Bueno, ¿qué sucede en esta Segunda República? Además de ser burgués y tener monárquicos, republicanos y socialistas. Bueno, se fundan talleres nacionales, se funda la Escuela de la Administración para formar a los administradores de la República, escuela que está en París y sigue vigente y sigue siendo una de las mejores escuelas de administración del mundo, quizás la mejor. El que tiene un MBA, un máster en administración de empresas, un MBA de la Escuela de la Administración Francesa, tiene un MBA de la mejor escuela de administración del mundo, ¿no? De la administración pública en este caso. Mi MBA es del IESA, Venezuela, es de un país del tercer mundo que ya está en el cuarto, quinto mundo, no sé, ¿no?
Pero bueno, se funda la Escuela de la Administración, que ya digo, y esto es un paréntesis, en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez II y un poco antes se llegó a comparar al IESA con la Escuela de la Administración francesa, y esas comparaciones no solo las hacían los venezolanos, sino los Estados Unidos. El IESA tenía una reputación internacional en todo Occidente, con la que acabó la Revolución Bolivariana, ¿no? Que acabó con todo. Bueno, en esta Segunda República sucede la abolición de la esclavitud, por fin. Pero hay inestabilidad, hay agitaciones, intervenciones, y esto se resuelve con represión. El gobierno reprime las agitaciones y las intervenciones del pueblo. ¿Por qué hay agitación e intervenciones? Porque es que se dan cuenta que es una república muy burguesa, que lo que está haciendo es sobre todo proteger el dinero y los bienes de los burgueses, ¿no? No es la república liberal, democrática, romántica que ellos habían soñado, ¿no? Bueno, la Primera República fue sangrienta, y lo que se intentó en la Segunda República fue que no fuese la torta que pusieron en la primera, ¿no? Bueno, y en eso, como aumenta la agitación política, hay un golpe de estado del presidente de la Segunda República, que era nada menos que Luis Napoleón. Da un golpe de estado en diciembre del 51. En el 52, 1852, finaliza la Segunda República y se hace otra constitución. Creo que mediante un proceso constituyente o no lo sé. Porque por allí hubo una constitución que redactaron entre 3 o 4 en un cuarto y no hubo asamblea constituyente, pero no recuerdo si fue esa. Bueno, después de la Segunda República Francesa, ¿qué viene? Seguimos en el siglo XIX. Viene el Imperio Napoleónico, que dura desde 1852 hasta 1870. 18 años dura el Imperio Napoleónico. Primero, bueno, se proclama el imperio, y en la proclamación del imperio se corona Luis Napoleón como Napoleón III. ¿Por qué Napoleón III si nunca hubo un Napoleón II en Francia? Porque había un Napoleón por allí, en alguna parte de Europa, y que se hacía llamar segundo. Y entonces Luis Napoleón decidió llamarse Napoleón III. En Francia no hubo un Napoleón II. Bueno, hubo una transformación durante este imperio y modernización del país. No fue un imperio terrible, hubo una transformación y modernización del país. Ferrocarriles, se construyeron ferrocarriles, canales, puertos. Hubo una cosa que se llamó en París el Plan Haussmann. El Plan Haussmann el Plan Haussmann quiso convertir a París en la ciudad más bella, más atractiva de Europa, ¿no? Y al Plan Haussmann se le atribuyen todos esos bulevares maravillosos que tiene París, como el Boulevard de Saint-Germain-des-Prés o todo esto, ¿no? En París además se hace la segunda exposición universal, ¿no? O sea que este imperio hizo cosas, ¿no? Con Napoleón III. Se hace el canal de Suez y por primera vez se usa el sistema de esclusas que años después se haría en Panamá. Y hay una política exterior agresiva de parte del imperio francés, del segundo imperio francés o del imperio de Napoleón III. Una agresiva política exterior. Se inmiscuye en Crimea, se inmiscuye en Italia, se inmiscuye en México, se inmiscuye en Prusia y estalla la guerra franco-prusiana, se inmiscuye en Sedán, donde es derrotado. En Sedán, el imperio napoleónico de Napoleón III es derrotado.
Se captura a Napoleón III y se acaba el imperio. Esto es lo que pasa cuando la gente es muy ambiciosa, ¿no? Si ya tienes todo lo que necesitas, no busques más solo por ambición pura y dura, porque terminan jodiéndote. Bueno, el imperio napoleónico. ¿Qué viene en Francia después del imperio napoleónico? Seguimos en el siglo XIX, las consecuencias de la revolución de 1848. Viene la Tercera República. Ya, bueno, en videos posteriores llegaremos a la Quinta, esa que admiraba tanto Chávez, ¿no? Era un admirador de la Quinta República Francesa, la de Gaulle. Pero bueno, estamos en la Tercera República, que empieza en 1870, cuando acaba el imperio de Napoleón III, y finaliza en 1940, la Tercera República. Finaliza en 1940 cuando estalla en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En la Tercera República, Francia se enfrenta a Alemania y es derrotada. Los problemas entre Francia y Alemania vienen de atrás, como ustedes pueden ver. En la Tercera República, repito, Francia es derrotada ante Alemania. Se produce la Comuna de París, la segunda Comuna de París, no la de Robespierre en 1789, no, la segunda Comuna de París en 1870 y no en 1789. Casi 80 años después, otra comuna en París. Se le llama la República Monárquica. Le ponen ese apodo, la República Monárquica, y tiene una constitución redactada en 1875 y aprobada en 1875. A lo mejor es esta la que no tuvo asamblea constituyente, no lo recuerdo en este momento. En la Tercera República hubo inestabilidad gubernamental, igual que en la Segunda, y se consiguió un segundo imperio colonial, o sea, Francia, a pesar de ser ya republicana, quería seguir expandiéndose, igual que lo quiso hacer Gran Bretaña, y se hizo con el segundo imperio colonial, se hizo con Argelia, Túnez, con parte enorme del África Negra, con Madagascar. ¿Por qué la llamamos África Negra? En Europa se llama África Negra la que está debajo del desierto del Sahara, porque encima del desierto del Sahara está Libia, sí, Egipto y Marruecos, que no son negros, sino morenos. O sea, son al estilo de los egipcios, ¿no? Entonces, debajo del Sahara son mucho más negros. Entonces, el segundo imperio colonial, Francia se anexa durante la Tercera República a Argelia, Túnez, a la África Negra, a Madagascar y a Indochina. ¿Indochina les suena? Pues Indochina es Vietnam. Indochina era el nombre que tenía Vietnam antes de las atrocidades de rusos y norteamericanos en ese territorio. Indochina fue francesa. Hay una película llamada Indochina, protagonizada por Catherine Deneuve, que es espectacular y narra los acontecimientos de cuando Indochina se independiza de Francia, ¿no? Es una película que yo habré visto a los 30 años de edad o 25 años de edad, no lo puedo precisar, pero la vi hace más de 30 años, ¿no? Y la vi de estreno, ¿no? Yo creo que antes de cumplir 30 años ya la había visto. Entonces, una película de hace 30 años o más, si no me equivoco, y si no son 30 son 28, o si no son 30 son 33, por ahí. Esta película Indochina, no recuerdo el director, búsquenlo en Google, es un gran director, protagonizada por Catherine Deneuve. Es de una belleza impresionante, ¿no? Porque además está filmada en Vietnam, lo que antes se llamaba Indochina, cuya belleza tiene unos paisajes hermosos, ¿no? Recomiendo que vean Indochina, debe estar libre en YouTube o seguro la pasan por televisión a cada rato en un montón de canales, ¿no? Vean Indochina con Catherine Deneuve. No se tomen la historia que ahí cuentan al pie de la letra, sigue siendo ficción,
porque trata de, o sea, se da en ese periodo histórico y trata de un romance de Catherine Deneuve con un mestizo que es mitad indochino y mitad francés. Pero la intención del director obviamente era hacer algo sobre Indochina y le agrega pues el romance este, no solo por razones comerciales, sino bueno, es cine, no es historia, ¿no? Y los cineastas quieren hacer lo que hacen, ¿no? Pero es una película excelente, de una factura, de una calidad impresionante. Bueno, en la Tercera República suceden algunas cosas buenas, no se crean, no solamente son derrotados ante Alemania, no solamente se forma la Comuna de París, otro desastre más, igual que la primera, no solamente hay inestabilidad gubernamental, bueno, para Francia las conquistas de lo que llama su segundo imperio colonial son positivas para Francia, no para los conquistados, ¿no? Pero está la aprobación del divorcio civil. Francia aprueba el divorcio antes que nadie. Está una apuesta por la educación y empieza a haber educación para todo el mundo y se ponen en práctica instrumentos nacionalizadores. Esto es la Segunda República, ¿no? Pero ahora me estoy acordando de que me faltaron cosas Me faltó comentar cosas del Imperio Napoleónico, ¿no? Anterior a la Tercera República, el Imperio de Napoleón III, ¿no? Bueno, ya expliqué que no se quiso llamar Napoleón II porque por allí había otro Napoleón II que seguramente no era francés y no quería confusiones, ¿no? Entonces, Napoleón III, en ese imperio, anterior a la Tercera República de la que acabo de hablar. Unas cosas que se me ocurrió mencionar, unas cosas que se me olvidó mencionar fueron las siguientes, ¿no? Ese segundo imperio francés trata de conquistar territorio de México. Francia manda tropas hasta México y trata de conquistar territorio de México. No solamente Inglaterra tuvo pretensiones coloniales y fue un país con colonia, sino Francia también. Francia siempre ha sido muy beligerante y muy guerrero, ¿no? Entonces trata de conquistar el territorio de México. No lo logra, pero trata. Trata de conquistar el territorio de lo que hoy en día es Brasil y de hecho una de las Guayanas, la Guayana francesa, sí la logra conquistar. ¿Por qué quería conquistar territorio brasileño? Porque quería aprovechar el Amazonas, que es un río espectacular, y controlarlo todo desde allí. Desde el Amazonas, ¿qué se podía controlar? Bueno, todas las riquezas que hay dentro de la Amazonia, ¿no? Se podían controlar y llevar fuera de América hacia Francia, ¿no? Y bueno, quería territorio en lo que actualmente es Brasil, ¿no? Y de hecho, bueno, la Guayana francesa sigue existiendo, ¿no? Eh, el Segundo Imperio, pues fue muy ambicioso, ¿no? Napoleón III, ya les digo, si tenía más de lo que necesitaba, todas estas aventuras le hicieron terminar muy mal, ¿no? También, además de intentar conquistar México y Brasil, también trató de conquistar África y Asia y controlarlas. Era una política absolutamente imperialista la de Francia, ¿no? ¿Con quién se tenía que pelear para conquistar África? Pues con Portugal, ¿no? Porque además quería las rutas navales de los portugueses que circunvalaban el África. Quería controlar Asia y bueno, estos eran unos objetivos, eh, digamos, dantescos, no, unos objetivos desmesurados. Era imposible conquistar México, conquistar Brasil, conquistar Asia, África. Pero bueno, Napoleón III
era así. La política de Napoleón III, la política exterior fue totalmente imperialista y no cabe otro adjetivo. Eh, y bueno, hubo un congreso en Berlín en 1885 para hablar de esto, ¿no? Luego, la industria francesa, este, a pesar de que Alemania y Francia estaban enfrentadas y Francia había sido, bueno, Francia posteriormente, porque estamos en el Imperio, sería derrotada en la Tercera República por Alemania, se forma una base sólida entre Francia y Alemania durante el Imperio de Napoleón III, porque la industria francesa permitía estas cosas y las necesitaba. O sea, esta nueva industria surgida ya de la Segunda Revolución Industrial necesitaba de buenas relaciones entre Alemania y Francia que beneficiaban a ambos países. Estoy en el imperio de Napoleón III, estaba en la Tercera República, pero retrocedía el imperio, ¿no? Es que hoy tengo muchas cosas que hacer y claro, y el esquema lo hice más o menos rápido, ¿no? Entonces, hay una base sólida entre Alemania y Francia en el imperio de Napoleón III. En la Tercera República, Alemania derrotará a Francia en una guerra, porque la industria, tanto la alemana como la francesa, necesitaba de alianzas con Alemania. Ambos se necesitaban. Luego surgen las primeras industrias aseguradoras, porque como la industria productiva es tan grande y tiene tanta infraestructura, pues hay que asegurar todos esos activos, como diríamos hoy en día, y surgen las empresas aseguradoras por primera vez en la historia de Occidente. Napoleón III dice que París tiene que ser el espejo del imperio, ¿no? De hecho, era la ciudad más poblada de Europa durante el segundo imperio francés. Pero a pesar de ser la ciudad más poblada de Europa, la cantidad de barriadas pobres era enorme. Casi todo eran barriadas pobres, ¿no? Y pobreza circunvalando todo París, rodeando todo París. Y la pobreza hoy en día sigue rodeando todo París, solo que ha cambiado el origen de los pobres, ¿no? Hoy en día a todo eso que está sobre todo rodeando el noreste de París se le llaman los banlieues. Y ahí viven pues los inmigrantes del África, viven los marroquíes, los argelinos, e incluso, bueno, París construyó un muro para separarse de los banlieues porque son peligrosísimos. Por dar un ejemplo, eso es mucho más peligroso que los cerros caraqueños o las favelas del Brasil, ¿no? La gente piensa que solo en solo en Río de Janeiro te puede pasar algo porque está rodeado de favelas, o solamente en Caracas te puede pasar algo, o en México. Bueno, te puede pasar en Caracas, en Río de Janeiro y en México, debido a que esas ciudades están rodeadas o incluso penetradas por barriadas muy, muy pobres, y te puede pasar en París si te acercas mucho a los banlieues. O si lo que suele ocurrir es que ellos cuando necesitan algo bajan y bajan en masa, bajan y arrasan con París, la destruyen. La última vez fue en 2005 y yo estaba ya en España. Se me está acabando la batería, voy a tener que cortar en dos estos, que quiero acabar con Gran Bretaña, con Francia para no terminarlo abruptamente. Bueno, Napoleón III dice que quiere hacer una gran París y contrata al mejor de los arquitectos de la época, Haussmann. Por eso se habla tanto de los bulevares de Haussmann, porque llenó París de bulevares y de muchísimas otras cosas. Haussmann planificó un nuevo París, que iba a ser el espejo del imperio, si el imperio no hubiera caído, pero las obras de Haussmann y de todo su equipo siguen estando en París. Y bueno, esto es un paréntesis, pero Grace Jones en su canción Libertango habla del Boulevard de Haussmann, que no es uno solo, son muchos, ¿no?
Dice, ¿cómo llama la noche? Not a night on Haussmann Boulevard, Paris in Music. Bueno, no es Ricardo Haussmann el expresidente del Banco Central venezolano que está en Harvard, no. Y tiene dos N, este Haussmann al final. Cuando un apellido alemán que termina en N tiene dos N, eso indica que no es judío. Y si tiene una sola N, como en el caso de Ricardo Haussmann, el venezolano, indica que es judío en general. Pero este señor se pudo haber dejado las dos N porque, bueno, porque los judíos, estamos en el siglo XIX, todavía no sabían lo que le esperaba dentro de unos años, ¿no? Pero ya les habían pasado cosas y muchas veces modificaban los apellidos, los nombres, etc. Bueno, Napoleón III quiere hacer una gran París, no la termina completamente, pero su obra, digamos, su legado, está allí en París, convertido en bulevares, puentes, monumentos, grandes edificaciones. París es París. Y aquello, ese dicho que dice, París bien vale una misa, es totalmente cierto. Por París uno es capaz de cualquier cosa. París bien vale una misa. Y como decían en Casablanca, la famosa película con Ingrid Bergman y ahora olvidé al galán de Hollywood, bueno, como decían en Casablanca, como le dice él a Ingrid Bergman, siempre nos quedará París. Y esa también es una máxima mía. Cuando esté que no puedo más, me voy no sé, a París y en alguno de esos puentes me quedo. Bueno, Napoleón III también tuvo que fundar muchas academias policiales. Necesitaba mucha policía para controlar París y Francia. Y Napoleón III quiere controlar el centro de Europa. Pero hay otras potencias que también quieren controlar el centro de Europa. Entonces Napoleón III lo apuesta todo en la guerra de Francia contra Prusia y la pierde. Para colmo tiene que irse de Francia, tiene que huir y se refugia fuera de Francia protegido por Bismarck. Bismarck era alemán, tenían diferencias políticas, pero lo protege, ¿no? Bismarck protege a Napoleón III. La Comuna de París, que surge en la Tercera República, que es la segunda Comuna de París, es una revolución que se agota en su propia sangre. Es difícil saber cuál fue la peor de las dos comunas en cuanto a sangre, ¿no? Habría que leer mucho, buscar bibliografía, ¿no? Pero bueno, las dos comunas, la de 1789 y la de 1848, fueron sangrientas, ¿no? Y la Comuna de París, la segunda, no lleva a ninguna parte. Se agota su propia sangre, no tiene objetivo. Para enterrar a los muertos de la Comuna de París, de la segunda Comuna de París, se construye la iglesia del Sacré-Cœur en una de las colinas de París, la más famosa de todas, en Montmartre. Y yo les aconsejo que si van a París, está la Basílica del Sagrado Corazón, es decir, la iglesia del Sacré-Cœur. La gente suele ir a París a ver la que se quemó, a ver Notre Dame. A ver Notre Dame con sus dos torres, esa catedral gótica que es un símbolo de opulencia y de poder, del poder que tenía el clero en la Edad Media, ¿no? La gente va y se monta en un barquito por el Sena y allí almuerza, mientras por las ventanas ve todo París, ¿no? Y bueno, el billete en ese barquito que va por el río y la cena o el almuerzo cuestan un ojo de la cara. Yo no lo he hecho. Yo no necesito navegar por el Sena para ver París.
Me parece un esnovismo. Recuerdo, por cierto, en el segundo matrimonio de, ¿cómo se llama la hija de Chávez? No la María Gabriela, la otra. Huguito, María Gabriela, bueno, la que está casada con, bueno, ya se me olvidan todos los nombres. Bueno, en el segundo matrimonio de Rosa Virginia Chávez con el señor este, que ustedes saben, y con el que sigue casada, tienen una luna de miel donde visitan el mundo entero y hay una foto muy famosa donde están en uno de los barcos que navega por el Sena, donde tú cenas o almuerzas o lo que quieras, mirando hacia París, y tomaron la foto justo cuando el barquito pasa por donde está Notre Dame, ¿no? Entonces ahí está Rosa Virginia y el tipo viendo Notre Dame, la catedral gótica. Ahora, personalmente a mí me gusta muchísimo más la Basílica del Sacré-Cœur. Es mucho más sencilla, es una basílica, no es una catedral, es una simple basílica, pero es bellísima y tiene una explanada y desde esa explanada podemos ver todo París y lo vemos azul. Es uno de los paisajes urbanos más, yo diría que es el paisaje urbano más hermoso del mundo. Ver París desde la explanada que está allí en la Basílica del Sagrado Corazón, en la Basílica del Sacré-Cœur, en Montmartre. Y por si quieren ir, el metro más cercano es el metro de Clichy. Clichy creo que es... bueno, ustedes preguntan, ¿dónde está el Moulin Rouge? Bueno, y les dicen metro tal. Bueno, ustedes salen de esa estación del metro, si van a Montmartre, van a ver el Moulin Rouge, y ahí prácticamente al lado del Moulin Rouge, he dicho prácticamente, no he dicho al lado, para los que corrigen, ¿no? Hay dos maneras de ir a Montmartre. Una es caminando, tú subes por toda la colina, es la que yo aconsejo, porque eso está lleno de floristerías, cafeterías, pintores, artesanos, es una belleza. Y si no quieren caminar, cosa que desaconsejo, aconsejo caminar porque es una belleza, pues hay uno de estos funiculares que tienen rieles pegados a la montaña que te sube hasta Montmartre. Yo nunca lo he usado ni para subir ni para bajar porque es que no me voy a perder el paseo, ¿no? Porque el paseo no se agota nunca, tanto de subida como de bajada, puedes hacerlo 1000 veces y te sigue pareciendo bellísimo, ¿no? Bueno, la segunda comuna de París se ahoga en su propia sangre, se construye la iglesia del Sacré-Cœur en Montmartre para enterrar a los comuneros. Tengo algo más sobre Francia porque se me está acabando la batería. Bueno, un detalle, ¿no? Hablé de la Tercera República porque es que retrocedí. Voy a volver a puntualizar lo principal de la Tercera República, que viene después del Imperio, ¿no? O sea, se ahoga la Comuna de París, se acaba el segundo Imperio francés. Se ahoga la segunda Comuna de París en su propia sangre. Se acaba el segundo Imperio francés, el de Napoleón III, y surge la Tercera República en 1870 y dura hasta 1940. Lo principal de la Tercera República, repito, es la derrota ante Alemania, la Comuna de París que sigue ahí jodiendo, y produciendo más muertos. Se le llama república monárquica, la constitución de esa república es del año 1875, hay inestabilidad gubernamental, hay un segundo imperio colonial. Francia, con esta tercera república, se extiende hasta Argelia y Túnez, se extiende hasta el África Negra, Madagascar, Indochina. Vean la película Indochina con Catherine Deneuve. Indochina es lo que hoy en día llamamos Vietnam. Hay una aprobación del divorcio civil, hay una apuesta por la educación y se ponen en marcha instrumentos nacionalizadores. Y aquí termina la Tercera República Francesa.
termina en 1940, ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial. O sea que por un buen tiempo no voy a hablar de Francia, ¿no? Porque esta república llega hasta 1940, siglo XX, 20 años antes de yo nacer. De la Tercera República, bueno, ya dijimos que la llamaban monárquica, por lo tanto no fue una república revolucionaria, sino en función de las clases que pagaban impuestos. Una república conservadora y democrática. Que haya sido imperialista no quiere decir que hacia adentro no sea democrática. Para los franceses era democrática, ¿no? Y no les puedo hablar de lo siguiente porque se me acaba la batería, pero una vez que vuelva a cargar el móvil, te grabo otro video y después si no habrá más videos hasta, no sé qué día. Soy Concha Seijas, ¿desde dónde? Desde Madrid. Hoy es día 18 de noviembre, son las 9:50 p.m., 21:50. Un placer haber grabado este video para ustedes.